Hola a todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a mostrar paso a paso cómo fue que llevamos a cabo nuestro ejercicio de solemne de programación. Bueno, nosotros teníamos un archivo de texto con todos estos datos que podemos ver aquí, pero estaba en un archivo de texto. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros? Importarlos a Excel, que claramente vamos a trabajar con ellos aquí. Entonces, lo primero que hacemos es ir aquí a datos, obtener datos, desde un archivo, desde el texto, y ahí se nos importan todos nuestros datos. Para poder dejar los datos un poquito más ordenados, construimos una tabla simplemente dándole a la tecla Control y E, y se nos convierte automáticamente en una tabla. Y nosotros aquí le cambiamos un poquito el formato, le pusimos otros colores, le pusimos filtros para poder ordenar un poquito mejor la información. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer aquí antes de empezar a trabajar? Tenemos que primero limpiar los datos que tenemos aquí, porque si nos fijamos aquí tenemos una fecha de ingreso, que esto tiene un número que no parece una fecha realmente. Podemos ver aquí que tenemos unos espacios que no deberían estar entre medio. Aquí tenemos unas palabras con errores ortográficos, falta de acentos. Al igual que acá tenemos otra fecha con un formato un poquito extraño. Y aquí en los vendedores, si nos fijamos, también tenemos el mismo problema que acá, que tenemos falta de ortografía y, bueno, falta de tildes, y pueden haber algunos espacios también aquí que no podemos ver que no debiesen estar. Bueno, antes que nada tenemos que limpiar esto para que nos quede una tabla más o menos así. Bueno, aquí tenemos nuestra tabla que ya está limpia, ya está con el formato como corresponde, con la ortografía como corresponde. Bueno, ¿cómo llegamos a esto? Lo primero que tenemos que hacer es a la fecha, que teníamos una fecha, un número general. Si se fijan aquí, tenemos un formato general. Lo primero que tenemos que hacer acá es cambiarlo a formato fecha para que nos muestre la fecha como corresponde. Bueno, aquí teníamos el problema de que teníamos unos espacios en lugares donde no debiesen estar, no correspondía, por lo tanto había que limpiarlos. ¿Cómo hicimos esto? Simplemente con la función espacios. Escribimos la función espacios y seleccionamos simplemente la primera celda, cerramos paréntesis, aplicamos la fórmula y simplemente aquí doble clic y tiramos la fórmula hacia abajo para que se copien todas nuestras celdas y así se quiten todos los espacios que no corresponden donde estaban. Bueno, lo siguiente, aquí en operación teníamos los datos limpios, ya no había mucho que arreglarle. Y aquí en región teníamos el mismo problema que acá, y además tenemos errores de ortografía porque tenemos acentos que no están. Si se fijan acá, vamos a ver, teníamos un espacio ahí, teníamos acento aquí que faltaba, aquí también falta un acento. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Primero que todo, arreglamos los espacios que estaban pendientes para arreglar. Entonces, utilizamos la función espacio, simplemente seguimos con la función sustituir para agregarle los acentos que faltan. Si nos fijamos aquí en los datos, solamente tenemos un par de regiones que arreglar, que eran nada más que dos, dado que teníamos aquí esa palabra bio, le falta el acento, y a esta palabra Tarapacá le falta el acento en la A. ¿Qué pasa si no arreglamos estos acentos? Nos va a tomar como que tuviéramos dos datos distintos, dado que no están escritos igual. Entonces, por eso es muy importante arreglar la ortografía y los espacios en lugares donde no debiesen estar, dado que si tenemos un espacio al final de la palabra, lo tomaría como un dato distinto si es que la otra palabra no lo tiene igual, ¿me entienden? Entonces, tenemos que arreglar todos esos detalles. Bueno, tenemos, como les dije aquí, dos datos que cambiar. La palabra bio y la palabra tarapacá, que le faltaba un acento en la A. Todas las demás regiones estaban escritas bien ortográficamente, pero algunos tenían espacio. Entonces, primero que nada, aplicamos la función espacio, luego abrimos paréntesis y usamos una función sustituir, pero anidada. Dos sustituir, dado que tenemos dos datos que arreglar. ¿Qué es lo que hacemos? Escribimos los dos sustituir y comenzamos. ¿Qué celda queremos arreglar? ¿O qué columna? Porque podemos aplicar la fórmula en una celda y luego copiar toda la fórmula hacia abajo y se nos copian en todas las celdas de la columna. ¿Queremos arreglar esta celda o esta columna? ¿Qué palabra queremos arreglar? Queremos que la palabra bio, que está escrita sin acento, que es la palabra que está mal escrita,
se cambie a bio con acento en la I, que es la palabra bien escrita. Esa sería nuestra primera corrección. Bueno, a continuación cerramos paréntesis dado que ya terminamos el primer sustituir, punto coma, para continuar con el segundo sustituir, que es arreglar nuestro segundo error. Y escribimos, la palabra Tarapacá sin acento es la que está mal escrita. Esta palabra queremos que sea cambiada por Tarapacá con acento en la A. Cerramos paréntesis, aplicamos nuestra fórmula y nos corrige todos estos errores. Si se pueden fijar, aquí teníamos bio sin acento en la I, en el segundo bio, y aquí lo tenemos correctamente escrito. Al igual que las palabras Tarapacá, acá abajo también bio está bien escrito y nos limpió también los espacios adicionales que teníamos. Bueno, lo siguiente es, como les decía, la fecha de venta. También teníamos en formato general, lo cambiamos a formato fecha para que quedara como corresponde. Aquí, en vendedor, teníamos exactamente el mismo problema que acá en región. Teníamos espacios adicionales y además teníamos faltas de ortografía. Teníamos aquí, si nos podemos fijar, teníamos 3 errores ortográficos en la palabra Joaquín, dado que aquí hay un Joaquín escrito sin un acento en la I, y acá tenemos un Joaquín con un acento en la I. El segundo sería Jesús. Jesús, tenemos aquí un Jesús escrito con acento en la U y acá uno sin acento en la U, que está mal escrito. Y el tercero sería María, que tenemos aquí. María escrito con un acento en la I. Y de ahí hacia abajo tenemos varios María, como podemos ver aquí, y hacia abajo varios María sin el acento en la I. Eso es lo que tenemos que arreglar. Tenemos que arreglar esos 3 datos, para que los demás están bien escritos. ¿Qué hacemos aquí entonces? Al igual que cuando arreglamos los errores ortográficos de la región, aquí a diferencia tenemos 3 errores ortográficos que arreglar, 3 palabras que están mal escritas. Bueno, lo primero, al igual que en la región, utilizamos la fórmula espacios, luego de 3 sustituir, esta vez dado que son 3 datos los que tenemos que arreglar, utilizamos entonces esta función sustituir anidada, y al igual que en la anterior partimos. Queremos arreglar esta columna, por lo tanto seleccionamos la primera celda. ¿Qué queremos arreglar? La primera palabra. Queremos cambiar que la palabra Joaquín, que está mal escrita sin acento, quede escrita con acento. Entonces, cambiamos esta palabra para que quede escrita como esta palabra. Cerramos paréntesis, continuamos con nuestra segunda corrección. Y aquí cambiamos Jesús sin acento en la U por Jesús con acento en la U para que quede correctamente escrito. Y la tercera es María. Queremos que María sin acento quede escrito con acento. Aquí aplicamos los paréntesis correspondientes y aplicamos la fórmula y aquí nos corrige, como pueden ver, todos los problemas de espacios adicionales que no debiesen estar y nos corrige la ortografía, los tildes. Bueno, eso sería con la ortografía y los espacios. Y a continuación nos pedían trabajar con valores de UF de años anteriores y varios días de años anteriores en realidad. Por lo tanto, tuvimos que hacer aquí una tabla con todos los valores de la UF que vieron los años 2014 y 2000. Si se fijan acá, seguimos bajando. Tenemos marzo del 2014, abril, mayo, junio del 2014, y así lo hicimos con todos los años hasta el 2017. Aquí vamos con el 2015, y bueno, así importamos todos los datos hasta el año 2017, que es el año que utilizaremos dado las fechas que nos dieron, que aquí siguen, empiezan del 2014 hasta el 2017. ¿Cómo hicimos esto? Simplemente en la página del Banco Central buscamos información de la UF de ese día y en esas fechas correspondientes, en estos años correspondientes, aparecía la opción de descargar los valores de la UF por día de cada año en un Excel y simplemente abrimos una planilla de Excel con estos datos que descargamos y los copiamos y los juntamos todos para que nos quedara una sola tabla. Bueno, para continuar con la explicación de nuestra base de datos, en esta columna nos pedían calcular el valor en pesos chilenos de cada una de las propiedades. Para eso lo que hicimos fue ayudarnos de la función buscar B y además de eso realizar una multiplicación. En la función buscar B simplemente queríamos poner nuestra fecha de ingreso, que nos buscara en nuestra tabla valor UF, que nos arrojara la columna número 2, y además de eso le pusimos 0, ya que esperamos información o datos exactos.
Y después realizamos simplemente la multiplicación del valor UF por toda la fórmula que habíamos puesto anteriormente. Y así obtuvimos el valor en pesos chilenos de nuestras propiedades. Para calcular los días, simplemente necesitábamos restar la fecha de venta menos la fecha de ingreso. Pero como habían algunas fechas de venta que no existían o simplemente aquellas celdas estaban vacías, nos arrojaba un número negativo. Así que para solucionar ese problema, utilizamos la función si. Entonces, pusimos que si la fecha de venta menos la fecha de ingreso era mayor a 0, como valor de verdad, efectivamente nos restara la fecha de venta menos la fecha de ingreso. Pero en caso de que esto fuera falso, simplemente nos pusiera 0. Entonces, como podemos ver, aquí nos hizo la resta, pero en las casillas donde está vacía la fecha de venta, queríamos que nos pusiera 0. Entonces, por ejemplo, aquí nos puso 0. Y así pudimos calcular los días de demora de la operación. Ahora, para calcular la columna de valor por metro cuadrado, simplemente necesitamos realizar una operación que era dividir el valor en pesos chilenos por la superficie. Pero esto nos daba algunos decimales y para solucionar esto utilizamos o lo complementamos con la función redondear y le pusimos que nos arrojara 0 decimales. Entonces simplemente le damos Enter y ahí nos calcula el valor por metro cuadrado. Y es cosa simplemente de pinchar hacia abajo y obtenemos todos los resultados de nuestra tabla. Aquí tenemos una columna oculta, pero esto nos va a ayudar para poder calcular nuestro estatus. Entonces, aquí lo que hicimos fue utilizar las funciones blanco y queríamos que nos buscara si efectivamente la fecha de venta estaba vacía o tenía algún dato. Entonces, en caso de que si tuviera algún dato, nos iba a poner falso, pero en caso de que sí estuviera vacía, nos iba a poner verdadero. Como por ejemplo en estos casos. Bueno, ahora para encontrar el estatus de nuestra operación, en este caso tenemos dos opciones, realizada o no realizada, podemos ayudarnos de esta columna que hicimos primeramente. Entonces, aquí simplemente usamos la función si, y si esta columna, la columna L, es igual a falso, queríamos que Excel nos pusiera realizada, entre comillas, y si no era falso y era verdadero, nos pusiera no realizada. Lo pusimos entre comillas porque era un texto. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que todas estas operaciones están realizadas, pero en estos casos nos pone no realizado. Y eso era efectivamente lo que queríamos conseguir. Entonces, ya que utilizamos esta columna, ya la podemos ocultar. Para calcular la comisión, hicimos uso de esta tablita, que la creamos por acá a mano derecha, y hicimos uso de una función si anidado. Entonces, consistía en poner nuestras condiciones, que eran como que el estatus de la operación fuera realizada y que además de eso, nuestra operación fuera igual a arriendo. En caso de que esto fuera así, le pedimos que nos calculara la comisión en base a F2, que era el valor de la UF, y en base a esta tabla. En caso de que la UF fuera menor o igual a 1600, queríamos que nos calculara el 0,01%. En caso de que no fuese así, queríamos que bajara y que buscara si la UF era menor o igual a 5100 y nos calculara el 0,06% y así sucesivamente hasta terminar toda la parte de arriendo. Cuando terminamos, cerramos todos nuestros paréntesis y ya empezamos a poner más sí, pero relacionados con la función venta. Entonces queríamos que si el valor de la UF era menor o igual a 1600, nos calculara en este caso el 0,01%. Queríamos que si el valor de la UF era menor o igual a 5100, nos calculara el 0,101%. En caso de que no fuese así, queríamos que bajara y viera que si era menor o igual a 8100, y así sucesivamente hasta terminar todas nuestras ventas. Así fue como logramos sacar el porcentaje de nuestra comisión. Y en los casos en que no existía fecha de venta o no existía un vendedor, no debería haber comisión. Entonces aquí nos pone 0%. Ya para calcular la comisión en UF, lo único que teníamos que hacer es multiplicar, y multiplicábamos el valor de la UF, en este caso eran los 12.612,94, por nuestro porcentaje, que era el 0,010% que le correspondía a este vendedor. Entonces ahí realizaba simplemente la multiplicación y simplemente pinchábamos y nos realizaba todas las multiplicaciones hacia abajo.
Decidimos también calcular la comisión en pesos chilenos y para eso también era necesaria una multiplicación. Queríamos que multiplicara el valor en pesos chilenos que habíamos sacado anteriormente de la tabla del Banco Central y que lo multiplicara por nuestro porcentaje y así nos daba la comisión en pesos chilenos de cada vendedor. Aquí a mano derecha podemos observar un cuadrito que respondía a algunas preguntas o algunos puntos en la solemne, que era por ejemplo el promedio de días. Eso lo sacamos a través de la función igual promedio y simplemente pinchamos nuestra columna de días. Para calcular la cantidad de arriendos y ventas usamos la función contar sí y simplemente marcamos nuestra columna donde se encuentra la operación y escribimos el texto arriendo entre comillas. Hicimos exactamente lo mismo con cantidad de ventas. Y para calcular el valor por metro cuadrado también hicimos uso de la función promedio, pero en este caso marcamos la columna K. Y así ya tendríamos lista nuestra base de datos para poder empezar a trabajar con las tablas dinámicas. Y bueno, posterior a esto, nosotros tenemos que hacer unos segmentadores. ¿Pero qué son los segmentadores? Tenemos que entenderlo primeramente. Esto más que nada son una especie de botones que funcionan como filtro para nosotros poder mostrar una información tanto en tablas dinámicas como las que están acá, o como gráficos dinámicos como los que están aquí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primeramente vamos a la base de datos, que es donde tenemos toda nuestra información. Nosotros podemos cliquear cualquier celdilla de la tabla y nos vamos a la parte de insertar aquí arribita y luego vamos a cliquear la parte que dice tabla dinámica, que eso es lo que queremos hacer. ¿De dónde queremos sacar la información? Nosotros en este caso es de la base. ¿Y dónde queremos poner nuestra tabla dinámica? Podemos hacerlo en una hoja de cálculo nueva o una existente. Para mostrar un poco más los otros ejemplos, nosotros lo vamos a hacer en una hoja de cálculo existente. Cliqueamos esa opción, nos vamos a donde yo quiero aplicarla, en este caso en tablas dinámicas. La vamos a correr un poquito más abajito para poder mostrar bien el ejemplo. Cliqueo esta celdilla, que es donde yo quiero que esté la tabla dinámica, y ponemos aceptar. Luego, posterior a eso, nosotros tenemos que coger qué información nosotros queremos mostrar o filtrar en la tabla dinámica. En este caso, yo como ejemplo voy a, por ejemplo, poner la comisión de CLP que ganan los vendedores. Vamos a vendedor y yo puedo poner esta información tanto en filas, que a mí me acomoda más así, o lo puedo poner en las columnas. En columnas es un poquito más desordenado, así que sí lo voy a poner en las filas. Cerramos esto y nos quedaría así. Ahora, si se habrán dado cuenta, la tabla dinámica aquí tenemos un formato que no es muy cómodo para algo monetario. Entonces nos vamos a inicio, nos vamos aquí en donde dice general, vamos a poner contabilidad y nos queda ya en un valor numérico monetario. Esta parte también lo voy a poner en contabilidad. Ahí estaría bien. Luego con esto también puedo hacer un gráfico dinámico que nos va a ir cambiando cada vez que la tabla dinámica cambie, o sea, están súper conectados. Nos vamos a la parte de insertar, vamos a gráfico dinámico aquí y nos daría nuestro gráfico dinámico que tiene la misma información que nuestra tabla dinámica. Y luego volvemos a clicar nuestra tabla dinámica y vamos a crear un segmentador. Entonces también de nuevo, insertar, segmentación de datos aquí arribita. ¿Qué es lo que queremos que esté en nuestro segmentador? Yo quiero que estén los vendedores, cosa de que una vez que yo, como vamos a ver ahora, cliqueo en vendedor, también toda nuestra información, tanto en la tabla dinámica como gráfico dinámico, nos cambia. Por ejemplo, yo quiero la información de Joaquín. Aquí nos da la información de Joaquín, cuándo ganó de comisión, y lo mismo se nos va a mostrar en nuestra tabla, en nuestro gráfico dinámico. Sacamos este filtro y volvemos a la normalidad de nuevo. Ahora, hay otro tipo de segmentador, el cual es el que está aquí, como el que podemos ver aquí en fecha de venta. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, vamos a verlo en este mismo caso. Acá yo tengo fechas. No quiero un segmento que me diga palabras, quiero un segmento que me muestre fechas. Entonces nosotros vamos a cliquear esta tabla dinámica, nos vamos a insertar y luego, en vez de poner segmentación de datos, nosotros vamos a poner escala de tiempo. Vamos a la fecha de venta, que es la fecha que yo quiero utilizar. Y nos va a salir exactamente lo mismo, pero si se dan cuenta, aquí nos sale por meses y aquí nos sale por años. A mí me acomoda más años, entonces vamos aquí y lo pasamos a años. Y así es como nosotros podemos tener un segmentador con fechas.
Vamos de vuelta atrás. Y otra cosa súper importante de mencionar, por ejemplo, es que algunos gráficos dinámicos o tablas dinámicas están conectados entre sí. Por ejemplo, nos vamos a este gráfico que está acá arribita. Vamos a mover un poquito esto porque no me lo está mostrando. Ahí sí, faltaba un poquitito de espacio. Si se habrán dado cuenta acá, si lo insertamos, nosotros nos vamos a análisis de gráfico dinámico, nos vamos a la parte que dice filtrar conexiones y nos damos cuenta de que todos tienen ticket. ¿Qué significa eso? Que mientras yo vaya cliqueando los distintos tipos de segmentos que haya, nos va a mostrar el gráfico ese tipo de información. Pero si se habrán dado cuenta, acá hay uno que no tiene ese ticket y es tipo de propiedad. ¿Qué significa eso? Que una vez que yo clique el tipo de propiedad aquí, todos los gráficos o tablas dinámicas también van a cambiar, excepto esta, porque yo no quiero o no puse que quería ese botoncito. Volvemos atrás y seguimos así. Otro punto súper importante es acá, por ejemplo, el top 3. Este top 3 nos vamos a mostrar los vendedores que mejor comisiones tienen. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos a la parte de filtro aquí arribita. Perdón, nos vamos a cliquear un nombre. Luego ponemos clic derecho, nos vamos a filter, en este caso en este computador funciona así. Nos vamos a la zona que dice 10 mejores. Y en vez de 10 yo quiero 3 mejores. Lo cambiamos a 3. Quiero que me lo maneje por suma de comisión CLP, no por vendedor. Ponemos aceptar y nos muestra los 3 mejores. Por ejemplo, Luisa ganó mucho más que Carmen y Joaquín. Y luego nos vamos al dashboard finalmente. Este sería nuestro dashboard final. Y simplemente lo podemos modificar como nosotros queremos. Por ejemplo, podemos cliquear todas las celdillas, podemos cambiarlas de color. En este caso, si quiero, puedo ponerlo completamente negro, puedo ponerlo como estaba antes, que es un poquito más oscuro que este. Y para simplemente volver a conectar estos segmentadores, lo único que puedo hacer aquí es irme a un segmentador, poner control C y listo, control V y ya está. Por ejemplo, lo puedo pegar aquí y va a seguir haciendo cambios. De hecho, los hizo por allá. Y si queremos también, para ocultar esta hoja, podemos simplemente clic derecho aquí y ponemos ocultar, para que sea más cómodo a la vista. Bueno, y aquí en nuestro dashboard podemos ver nuestros gráficos mostrados anteriormente en la pestaña anterior, que explicó mi compañera. Y bueno, aquí tenemos el gráfico de total de operaciones por tipo de propiedad, el gráfico de total de operaciones por región, y el gráfico de top 3 vendedores. ¿Cómo hicimos esto? Simplemente lo copiamos y lo pegamos, le quitamos el fondo, le cambiamos el color y un poquito el formato para que quedara más bonito, más presentable. Bueno, para finalizar la explicación de nuestro dashboard, aquí a mano derecha podemos ver algunos valores. Estos los hemos insertado mediante cuadros de textos, los cuales reflejan el valor de propiedades en pesos chilenos, la cantidad de operaciones, el promedio de operaciones en días o el valor por metro cuadrado. Como dije anteriormente, lo ingresamos mediante cuadros de texto, simplemente lo copiamos y lo pegamos. Esto no se puede copiar directamente desde la tabla dinámica. Cuadro de texto no lo permite, por lo que aquí en la tabla dinámica tuvimos que agregar una celda extra que reflejara lo que estaba dentro de la tabla dinámica para poder que el cuadro de texto lo tomara tal cual y quedara funcionando acorde a nuestros segmentadores. Entonces, en caso de que pongamos casa, estos valores también varían, o oficina, o arriendo, o venta. Nuestros valores varían según nuestro segmentador. Por último, aquí tenemos un último segmentador en escala de tiempo. Esto refleja la fecha de venta. Hemos decidido que lo refleje en años, pero también se puede cambiar aquí si queremos que lo refleje en meses o en trimestres. Y esto también se realizó mediante copiar y pegar desde la hoja de tablas dinámicas. Y bueno, con esto damos por terminado nuestra explicación de la Solemne. Así quedó funcionando nuestro dashboard. Espero que hayan entendido un poco el proceso. Y eso, nos vemos a la próxima. Gracias por su atención. Chao.